Bueno, en principio, buenos días a todas y a todos. Decir que teníamos ganas de volver a hacer una rueda de prensa presencial o semipresencial, que estamos en ese paso intermedio, porque todavía el virus circula en el país, pero es síntoma de cierta evolución, de cierta mejoría, y por lo tanto eso es motivo, digamos, de celebración, el poder estar aquí hoy con una parte de los medios de comunicación de forma presencial. Segundo, y antes de entrar a la cuestión, hacer un agradecimiento y un reconocimiento, como no puede ser de otra manera, a todas las personas trabajadoras que en el periodo del estado de alarma han estado al pie de sus puestos de trabajo, al pie del cañón, dando los servicios esenciales para que el país funcionara, empezando por los propios medios de comunicación que estáis presentes aquí, hasta pasando fundamentalmente por los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, grandes profesionales, todos los que tienen que ver con el mundo del cuidado, de los cuidados, y aquellos que han estado en los supermercados, en las farmacias, en contacto permanente con la gente. A ellos un agradecimiento y un reconocimiento que parece obligatorio recordarlo, porque ha sido un momento muy difícil para el mundo del trabajo, muy difícil para las personas que estábamos al frente de nuestras responsabilidades. Y también nuestro apoyo y solidaridad a todas aquellas personas que han fallecido y que han enfermado en este proceso tan doloroso de la pandemia, ¿no? A ellos ese reconocimiento, fundamentalmente también a las personas mayores que en muchos casos han fallecido en soledad, y personas que han pasado momentos de su vida en el siglo XX muy duros, con lo que ha sido y ha significado el siglo XX en cuanto a guerras y en cuanto a dictaduras y situaciones de necesidad. A ellos ese reconocimiento obligado que debe hacerse en estos momentos. Segundo, estamos aquí, entrando en materia ya, para presentar una propuesta de movilización, la primera propuesta de movilización cívica que hacemos o que participamos los sindicatos de ámbito nacional. Es para solicitar, como bien tenéis ahí en el manifiesto, un pacto para la reconstrucción social y económica en España. Eso es el motivo de la movilización. Es una movilización de carácter nacional. Se ha pergeñado fundamentalmente en Madrid, y es una iniciativa de carácter sindical en colaboración con personas relevantes del mundo de la cultura, de la ciencia, del periodismo, de la música, que están apoyando esta movilización en el conjunto del país, donde tiene centro principal la movilización de Madrid. En ello hay ya 7.000 personas de este perfil que se han sumado a esta iniciativa. Lo podéis encontrar en la plataforma Change.org, ahí vienen los casi 7.000 personas y los nombres que se adhieren a esta movilización compartida con los sindicatos. En el resto de España, lógicamente, también lo vamos a hacer, lo que nos corresponde aquí a nuestra comunidad autónoma. A los dos sindicatos mayoritarios hemos ya tomado la iniciativa, y a expensas de cerrar alguna capital de provincia, prácticamente tenemos ya cerrada la movilización, que será el día 27. En Castilla y León será el día 27 por la mañana, a las 12 de la mañana, en casi todas las capitales de provincia, como digo, y en el centro de las ciudades. Y es una especie de concentración cívica, reunión pública, porque lo que venimos a reclamar no es contra nadie, sino es en favor de un pacto para la reconstrucción de nuestro país, y en eso consiste prácticamente la concentración. No va a haber muchos más eslóganes y reivindicaciones que este manifiesto de carácter cívico que presentamos. Aquí
Aquí ya hemos invitado los dos sindicatos a los movimientos sociales y a los partidos políticos, y es una invitación que está abierta al conjunto de la sociedad que se quiera sumar a esta acción, a esta movilización, que no se trata de una movilización de masas, se trata ni de una manifestación, se trata de una reunión pública, una concentración cívica, que es la primera vez que salimos a la calle, digamos, después de haber estado en las fábricas, los centros de trabajo, en las sedes, en nuestras casas, haciendo sindicalismo y reivindicando la lucha contra la pandemia y por la salida económica a esta crisis desde unas posiciones más equilibradas. Bueno, pues como digo, es la primera vez que lo hacemos. Y objetivo, reforzar la idea de ese pacto. Es verdad que se está produciendo en comunidades autónomas. Aquí hemos tenido este pacto por la reconstrucción económica y social en Castilla y León. Los partidos de izquierda y derecha han sumado ese acuerdo. Nosotros hemos felicitado, porque más que por su contenido, que es de valorar, es por su continente, es decir, por el elemento de sosiego que introduce en la sociedad. Bueno, pues eso no es lo que está ocurriendo en el ámbito del Estado español. En el Estado español hay una situación de crispación, hay una situación de beligerancia en la política, donde hace muy difícil un pacto de Estado para la salida de la crisis, para combatir lo que todavía tenemos en este país, que es el COVID-19, que es la pandemia, que es el virus, y sobre todo para buscar una salida a la crisis que favorezca a todos. Este país necesita, ante esta situación, una salida pactada, una salida de unidad de todos los partidos, la unidad de todas las personas, para hacer frente a lo que nos viene, que no lo sabemos en términos sanitarios, y a lo que nos viene en términos económicos, que está medido, la caída, que está medida más o menos lo que va a suponer de pérdida, digamos, de valor de nuestro país, de riqueza, está medida, pero lo que se trata ahora es de buscar una salida también a esa crisis. ¿Cómo vamos a salir? El planteamiento de la crisis anterior fue demoledora. El modelo que se creó después de la salida de la crisis fue demoledora. Hubo un trasvase importante de las rentas del trabajo a las rentas del capital, que trajo mucha pobreza, que trajo recortes, que trajo precariedad, que trajo bajada de salarios, y eso es precisamente lo que no queremos que se vuelva a producir. Queremos una salida equilibrada, donde todo el mundo tenga oportunidades, donde todo el mundo esté protegido. Es frente a la austeridad una salida keynesiana, por decirlo de una manera, ¿no? Ya la propia Europa, los países tanto gobernados por partidos de centro-derecha como partidos de izquierda, están dibujando una salida basada en el reforzamiento de los servicios públicos, en el reforzamiento y la inversión pública, en una fiscalidad progresiva para pagar más para lo común, para todos, para tener buenos servicios públicos, y también para otro mercado laboral, que no es el de la precariedad y el de los bajos salarios, sino tiene que ser otro mercado laboral ajustado a las nuevas realidades, al nuevo modelo de industrialización en el que estamos abocados, y al nuevo modelo productivo. Hay trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, hay un nuevo modelo del teletrabajo que se ha instaurado por causas de fuerza mayor, el trabajo por fuerza mayor. Todo eso hay que regular todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, todo lo que tiene que ver con los expedientes de regulación de empleo. Hay que hacer, por lo tanto, un nuevo estatuto de los trabajadores, y eso tiene que ser en la base de un consenso para salir de la crisis de otra manera. Eso es lo que venimos a plantear en esta movilización. Es unidad frente a la pandemia, sosiego, tranquilidad y un pacto para la reconstrucción de este país.
Bueno, buenos días en primer lugar a todas y a todos. Agradeceros que estéis bien presencialmente o a través telemático en esta rueda de prensa. Como decía el compañero Vicente Andrés, es para presentar esta campaña con el eslogan Vamos a salir, que lo que se trata es de buscar un pacto para una reconstrucción social. Quiero empezar agradeciendo a todas las trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, su trabajo que han mantenido durante el estado de la pandemia y que ha sido fundamental para seguir manteniendo al país. Enviar toda la solidaridad, todo el apoyo, todo el acompañamiento a las personas que han sido afectadas por el COVID-19, tanto las que han estado enfermas como las fallecidas, a todos sus familiares y personas allegadas. Como decíamos, es la primera movilización, va a consistir en concentraciones, guardando todas las medidas sanitarias, y lo quiero recalcar, se guardarán en todos los sitios todas las medidas sanitarias. Por eso hemos buscado sitios públicos, no cerrados, donde tampoco nos importa en cuanto al número de personas que se vayan a concentrar. Nos importa el tema del contenido de la reivindicación. También decir de que desde el punto de vista sanitario seguimos defendiendo que no hay que bajar la guardia, que la crisis sanitaria sigue estando ahí, que sigue habiendo repuntes y que hasta que no se consiga una vacuna pedimos a todos los ciudadanos de Castilla y León y ciudadanas que mantengan las medidas sanitarias marcadas por el Ministerio de Sanidad y por las propias comunidades autónomas, porque si se produce un gran repunte, desde luego, paralizar otra vez la economía sería entrar en una regresión muy negativa. Todos conocéis que esta pandemia ha tenido consecuencias dramáticas para esta comunidad autónoma, para el conjunto de España, para el conjunto de Europa y para el conjunto del mundo. Se han tomado medidas que han paralizado la actividad económica, ha habido restricciones a la movilidad. Pero ha llegado el momento de la recuperación. Es la hora de la recuperación. Y en esta recuperación tenemos que participar todos. Si escuchamos al conjunto de la sociedad, a todos los partidos políticos, independientemente de la ideología que sean, todos coinciden en que es la hora de la reconstrucción, que es la hora de apoyar. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Y es hora de salir adelante. Y desde luego para salir adelante se tiene que hacer, en primer lugar, desde la reivindicación, desde el reconocimiento al mundo de trabajo, sobre todo, como decía anteriormente, de todas aquellas personas que han estado en servicios básicos para la población, servicios esenciales. La primera conclusión es que hay que seguir apostando por los servicios públicos. Hay que reforzar nuestros servicios públicos. Cuando hablamos de servicios públicos, en primer lugar está el sistema sanitario, pero también todo el sistema sociosanitario y de cuidados. Hay que valorar muy positivamente el valor mostrado por sus profesionales, pero eso nos tiene que llevar a que el sistema público tiene que ser un sistema suficientemente financiado y un sistema universal. Por lo tanto, dentro de los servicios públicos no puede haber más recortes. Hay que incrementar las partidas económicas. No se puede producir una mercantilización de los cuidados y servicios públicos. También para nosotros es fundamental que para salir adelante
se tiene que bajar y anular la confrontación y el odio. No se puede abordar una perspectiva de reconstrucción desde la dialéctica de la guerra. Por lo tanto, pedimos a todas las fuerzas políticas, sean del signo que sean, de que trabajen para esta reconstrucción social, apostando por un país como el nuestro, que es necesario trabajar desde la concordia y alejarse desde de la discrepación. Para nosotros es fundamental, ya vivimos la crisis del año 2008, de que en primer lugar, para esta recuperación, en el centro tienen que estar las personas y que no se puede dejar a nadie atrás. No puede suceder, como en el año 2008, que la salida de la crisis fue exclusivamente a cuenta de los trabajadores. Pérdida de empleo, bajada de salarios, bajadas en la protección social. Por lo tanto, las capas sociales más débiles son las que pagaron la crisis anterior. Para eso se necesita un impulso ya definitivo del tejido económico de la propia comunidad y del propio país. Hay que decir que hasta ahora las medidas que se han adoptado por parte de los distintos gobiernos, bien de comunidad autónoma a nivel central, han sido medidas para sostener a las empresas y de protección hacia las personas. Pero hay que empezar ya de una forma urgente a esa recuperación que pase por la recuperación del empleo como primer elemento central, que hay que aumentar el consumo, que hay que determinar de una vez por todas el sistema sanitario y el tema de residencias en el ámbito del Estado español y de nuestra comunidad, que hemos visto de que dependemos mucho en esta comunidad autónoma y a nivel estatal del sector de servicios y del sector del turismo, y por lo tanto se necesita un nuevo pacto por la industria en este país, que habrá que reconstruir el sector turístico y apostar por sectores estratégicos. Y por lo tanto también conlleva de que analicemos y potenciemos las infraestructuras que tenemos dentro de la comunidad y dentro del país. No nos podemos olvidar en estos momentos, ya que existe un debate en la sociedad, de apostar decididamente por una educación pública. También aquí demandamos, no solamente a nivel de nuestro país, sino de la Unión Europea, que se destinen más fondos, pero que sean transferencias directas. Es verdad que ha habido un avance sustancial, pero todavía se necesita mucho más y no puede basarse en préstamos a los países. Para reconstruir el país, que todos estamos de acuerdo, no puede entrar en contradicción con el tema de ingresos, porque para pagar todo esto se necesitan fondos económicos. Desde nuestro punto de vista, este país necesita una reforma fiscal integral que pase por combatir el fraude y que tiene que aumentar el peso de los impuestos directos frente a los indirectos. Creemos que ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos. Como decía antes el compañero Vicente, estas movilizaciones, que serán concentraciones y no manifestaciones, no van en contra de nadie, sino van para que el conjunto de la ciudadanía exprese lo que ha dicho a lo largo del confinamiento, de que se quiere unidad y que se quiere que se empiece a trabajar definitivamente en solucionar los problemas de las personas, que son muchos los que tiene este país. Y esto conlleva que nuestro planteamiento a nivel confederal pasa
porque tiene que haber unas resoluciones claras de la Comisión del Parlamento de la Nación sobre la reconstrucción del país, donde dicha comisión ya va a terminar sus trabajos y se necesita que se saquen las directrices de lo que hay que hacer. Pero también pasa a nivel del país porque el Gobierno convoque las distintas mesas del diálogo social para que no solamente informe, que no solamente dialogue, sino que negocie y que se concierte, que se llegue a acuerdo con los agentes sociales y económicos sobre proyectos que vayan en favor de las trabajadoras y trabajadores, pero también del conjunto de las personas. Y a nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pedirle al Gobierno de la Junta de Castilla y León que los acuerdos políticos del plan de reconstrucción se trasladen a las distintas mesas del diálogo social para que nos pongamos a trabajar inmediatamente y también dar solución a los problemas de las trabajadoras y trabajadores, pero también del conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Termino animándonos a toda la ciudadanía a que de una forma cívica, no se va en contra de nadie, nos podamos manifestar en las concentraciones con todas las medidas sanitarias para reivindicar al conjunto de la sociedad de que es posible salir de la crisis todos unidos. Pues nada, si queréis hacer alguna pregunta en relación a esto u otros temas, estamos a vuestra disposición. Si habéis mencionado el pacto de reconstrucción asumido aquí, no sé si lo veis como ejemplo. También has comentado que si os parecía bien el continente, pero no el contenido. ¿Qué le falta al pacto alcanzado aquí, o si creéis que puede ser ejemplo para esto? Bueno, me refería, no que no estuviera de acuerdo en el contenido, sino que cabía destacar por encima de todo el continente, ¿no? Es decir, la capacidad de que los partidos de izquierdas y derechas, después de 37 años de comunidad, se alcance un acuerdo general de construcción o de reconstrucción económica y social después de esta gran crisis sanitaria y económica que se avecina, y que eso de por sí tiene un gran valor. Luego, lógicamente, el contenido, como todos, son mejorables y hay aspectos que notamos que hay alguna ausencia. Yo ya lo he dicho públicamente, por ejemplo, en el tema de la conciliación y la igualdad, pues creemos que falta un impulso a esas políticas. Pero en general lo que contiene el acuerdo tiene un sesgo muy positivo, y es, por ejemplo, la apuesta por los servicios públicos, justo en la dirección contraria de lo que se estaba haciendo, de recortes en la sanidad, recortes en los servicios públicos en general. Aquí lo que hay una apuesta es hay una apuesta por lo público, y eso tiene un gran valor. Más allá de que las cantidades extraordinarias asignadas tengan un peso importante dentro del conjunto del presupuesto o no, sino que se cambia de tendencia, y eso nos parece relevante, ¿no? Nos parece relevante el tema de la fiscalidad, que se suspenda digamos el proceso parlamentario que estaba abierto para anular uno de los impuestos de sucesiones y donaciones que se iba a anular, que es un importante ingreso para la comunidad. Que se suspenda eso tiene un gran valor. Que se hable de la posibilidad de endeudamiento, de reclamar al Gobierno de España que el déficit que va a tener España, que lo repartan las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que cada punto de posibilidad de endeudamiento son 300 millones de euros, lo que da para hacer bastantes políticas, ¿no? Por tanto, ese es otro asunto importante que se plantea en el acuerdo. Y sobre todo los marcos que se abren posteriormente. Prácticamente son 5 materias que llevan al diálogo social, que se refiere a que este asunto se desarrollara en el diálogo social. Que somos, como bien conocéis, la patronal y los 2 sindicatos mayoritarios. Me refiero a la renta garantizada ciudadanía, plan de choque de empleo, en fin, una serie de materias. Por lo tanto, también hay un reforzamiento a lo que es el diálogo social.
Por tanto, el contenido también es de un gran valor, inversiones, etcétera, ¿no? Es de un gran valor, y eso es lo que queremos para este país también, que se introduzca un poco un clima de sosiego, porque hay posiciones, en algún caso, hasta guerra civilistas, ¿no? Hay una agresividad por parte de algunos segmentos de la población, animados por determinadas ideologías, digamos, a meter en una tensión permanente a este país, y así no salimos de la gran crisis que tenemos. Y cuando se pase esta crisis sanitaria, entraremos en una política si no se introduce algún elemento de sosiego. Por lo tanto, el pacto también es necesario en España ahora más que nunca, ¿no? Y nosotros aspiramos a que el Partido Popular modere sus posiciones, que es quien tiene la clave de todo esto a nivel de España, que modere sus posiciones como lo están haciendo otros partidos, y que se avenga a ese gran pacto de Estado que todos tenemos que dejar, seguramente pelos en la gatera, pero desde luego está por encima de todo el país, sus ciudadanos, y cómo se cuida a los ciudadanos es con la economía, con la protección social, con los servicios públicos, y eso es lo que hace falta a este país. Por lo tanto, moderación del Partido Popular es imprescindible en estos momentos para alcanzar el pacto de Estado. Bien, de UGT valoramos positivamente el pacto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la importancia política que tiene que la izquierda y la derecha, las distintas ideologías, se hayan puesto de acuerdo para trabajar conjuntamente por los problemas que tienen los ciudadanos de esta comunidad. Ahora bien, en cuanto a la importancia política, decir que en cuanto al contenido estamos de acuerdo en muchos de sus aspectos, pero queremos poner encima de la mesa una serie de cuestiones. Para nosotros es un pacto de mínimos, por lo tanto es lo mínimo que hay que desarrollar en esta comunidad autónoma. Falta desarrollar cada una de las medidas que van en el propio pacto. El desarrollo de las medidas tiene más importancia que el propio pacto, y sobre todo se necesitan presupuestos económicos para cada una de las medidas. El desarrollo de cada una de las líneas del pacto sin un presupuesto económico no sirve absolutamente de nada, porque el papel lo aguanta todo. Por lo tanto, tiene mucha importancia los presupuestos de la comunidad autónoma. En segundo lugar, si en el desarrollo del pacto no hemos sido capaces de solucionar los problemas endémicos que tiene nuestra comunidad autónoma, no habrá servido de nada. Me refiero a un nuevo modelo económico, de la importancia que tiene que tener la industria en la comunidad autónoma. Por lo tanto, tiene que haber, de acuerdo a las nuevas tecnologías, a la digitalización, un nuevo pacto industrial. Si no se ha solucionado el tema de la despoblación, mal endémico de nuestra comunidad autónoma, si no se ha producido una cohesión territorial y social entre los distintos territorios de la comunidad, y si no se ha avanzado en una nueva política fiscal. Y para nosotros también tiene mucha importancia, que no está desarrollado, qué papel van a jugar la administración local en los pactos de comunidad autónoma. Creemos de que tienen que jugar un papel muy importante, de que tienen que tener fondos de las distintas administraciones para desarrollar sus propias políticas, porque no hay que olvidar que los ciudadanos, cuando tienen problemas, a la primera administración que recurren es a la administración local. Por lo tanto, hay que desarrollar un pacto local de comunidad autónoma con presupuestos propios. Y lo que no puede suceder es que tiene que haber coordinación entre la Junta de Castilla y León y la administración local para, ya que los fondos son limitados, para no incidir sobre los mismos temas y que puedan ser complementos.
Pongo un ejemplo, planes de empleo. No puede haber un empleo plan de empleo de la Junta de Castilla y León y luego cada una de las administraciones locales hacer lo que crea conveniente y oportuno. Creemos de que uniendo fondos se puede llegar a más colectivos, se puede llegar a más gente y se pueden solucionar más problemas. Hablo de un tema que está encima de la mesa en estos momentos, como es el salario mínimo vital, que aparte de valorarlo positivamente por la decisión que ha tomado el Gobierno, pero a nosotros nos parece importante que tanto la Comunidad Autónoma de Castilla y León como la Administración local deberían participar en el desarrollo del salario mínimo vital, sabiendo las competencias que tiene cada propia Administración. Yo quería preguntaros por el complemento de los ERTEs que está pendiente. Ayer el presidente de la Junta dejó claro que se va a adaptar, dijo, a la realidad de la crisis. No sé si desde esa intervención habéis tenido algún tipo de contacto con la Junta, porque parece que sí o sí se va a modificar. No sé si vais a negociar y qué pasaría si se toma esa decisión sin llegar al acuerdo dentro del diálogo social, si eso significaría un daño importante. Bueno, la verdad es que es un tema que está muy caliente, porque es un tema muy controvertido. Pero yo quería decir antes que esta medida de complementos a ERTEs la hicimos ya en el 2012. Fue una apuesta de los sindicatos frente a en la crisis del 2012 frente a los ERES, dar complementos a los trabajadores y a las trabajadoras en suspensión, para que a las empresas optaran más por un ERTE que no les costara salario que por un ERE, y por lo tanto hibernar, digamos, esas empresas. No solo era complemento a los trabajadores y a las trabajadoras, sino también cantidades económicas para pagar las cuotas de la seguridad social. Por lo tanto, ese modelo que instauramos en Castilla y León ha sido la base sobre la que ahora ha habido un acuerdo a nivel nacional, que por cierto tiene sus altibajos también, pero parece que finalmente va a haber un acuerdo, y es el modelo que se ha referenciado para afrontar la crisis en España, que creo que va a dar buenos resultados, que es un modelo de contención de los despidos. Ahora hemos vuelto, nosotros hemos mantenido esa línea desde el 2012 hasta febrero del 2020, que hemos pactado otra vez los complementos a ERES. Antes de la crisis pactamos de nuevo seguir complementando a ERES. Y en España nos han emulado ya 8 comunidades autónomas. Hacen lo mismo que nosotros. La última, La Rioja ayer, Euskadi la semana pasada, Murcia, Cantabria, País Valenciano, Extremadura. Han hecho lo que desde Castilla y León llevamos haciendo 8 años, lo cual quiere decir que es una buena fórmula para proteger a las personas y proteger a las empresas. Nosotros hemos firmado un acuerdo el día 25 de marzo. Cuando en esos momentos firmamos el 25, el acuerdo le pergeñamos los primeros días del estado de alarma. Por tanto, estamos hablando del 18 o el 20 cerramos el acuerdo, el 25 le firmamos, donde todavía no se sabía la dimensión real de la situación del país, de la pandemia sanitaria y de lo que iba a suponer para las empresas de este país. Y firmamos un acuerdo que era cumplimentar ERTEs para las personas durante el periodo de cierre de causas de fuerza mayor, que tuvieran una base de cotización inferior a 2.500 euros sin prorrata de pagas extraordinarias, es decir, con prorratas 3.000 euros para situarnos, todos aquellos que por debajo. Cuando se vio la evolución donde iban los números, el Gobierno regional planteó una renegociación de los acuerdos. Y los acuerdos del 25 de marzo les renegociamos y establecimos que era necesario, imprescindible, llegar a las personas con menos ingresos, y establecimos una base de cotización de 1.600 euros con prorrata de pagas extraordinarias, 7 euros diarios, mínimo 15 días. Ese es el acuerdo que alcanzamos y que fue al decreto ley al Parlamento. El objetivo era que se llegara a todos, y el Gobierno sacó
las bases de la convocatoria el día 30 de abril. El día 30 de abril ya había 190.000 personas en ERTES en Castilla y León. O sea, ya sabía el gobierno regional la gente afectada. 190.000. Hoy estamos en 198.000. O sea, un 5% más. Eso no descuadra cuentas. Por lo tanto, el gobierno sabía el volumen que había y se comprometió con nosotros a llegar a todos y a todas las personas que estaban en ERTES en Castilla y León. Se publicaron las bases. Por lo tanto, el acuerdo se renegoció y ya estaba hecho, ya se sabía el universo. Ahora ha habido problemas con cambios en la consejería y nos encontramos con una nueva persona al frente de la consejería y eso lo tiene que resolver. Hemos estado esperando a ver cómo era la respuesta de Mañueco, el presidente, ayer en las Cortes. Parece que abre camino, dice que está dispuesto a ampliar las cuantías, pero es que no se trata de ampliar, es llegar a todos y a todas. Que es que hemos cogido las bases de cotización y los salarios más bajos y por lo tanto tiene que cumplir. La gente cuenta con ese dinero. Las personas están esperando ese dinero, se han hecho sus cálculos, porque 200 euros para una familia que ingresa 900 euros es mucho dinero. Y todos esos cálculos que la gente se ha hecho y no llega, está generando una frustración. Y por lo tanto, eso el gobierno debe corregirlo y debe cerrar ya definitivamente con la convocatoria, y se lo estamos diciendo. Hay reuniones pendientes, pero es que el tiempo se agota. Ahora va a haber un nuevo acuerdo, esperemos, en el ámbito nacional. Es verdad que esto tiene sus tensiones y sus cosas, ¿no? Esperemos que se llegue a un nuevo acuerdo en el ámbito nacional el próximo día. Pero es que aquí se tiene que pagar ya y no pueden aducir que era una cuestión de dinero, porque sabían lo que costaba, en esos momentos sabían lo que costaba. Y además los propios acuerdos lo dice el que nosotros firmamos, que es este, que eso hay que adaptarlo a las circunstancias, y las circunstancias que hay ahora es que hay cientos y miles de personas que están en ERTE cobrando en algunos casos el salario mínimo interprofesional y por debajo. Por lo tanto, el gobierno debe cumplir, hay que dotar de fondos extraordinarios a una situación extraordinaria. Aquí hemos apostado por inyectar dinero a las empresas. Nosotros, los sindicatos, hemos firmado ese acuerdo para que llegue fondos a las empresas, liquidez, ayudas, pero es que a los trabajadores y a las trabajadoras todavía no les ha llegado un duro y eso no puede ser. El gobierno debe de acelerar el proceso, sacar ya las convocatorias para que la gente empiece a solicitar el dinero y pueda percibirlo. Por lo tanto, no hay excusas, el gobierno debe cumplir, no hay mucho margen de tiempo, la actuación tiene que ser inmediata y así se lo hemos trasladado en las reuniones y en las que quedan pendientes se lo trasladaremos. Hemos pedido al presidente Mañueco una reunión para que sea él quien cierre en esta situación puente de anterior consejero, actual consejera, pero sobre unas bases y unos acuerdos ya publicados y acordados, y que él tiene que cerrar esta situación de que se está prolongando demasiado tiempo, demasiada paciencia estamos teniendo y lo tiene que resolver. No hay alternativa, no hay otra, es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con las trabajadoras y los trabajadores y tiene que cumplirlo, porque si no, mal comienza la nueva andadura, la nueva consejería, mal empieza si es desdiciéndose de un acuerdo que tenemos firmado, renegociado, firmado y publicado el 30 de abril, ¿no? Por lo tanto, bueno, esperemos que la sensatez que se ha tenido en el acuerdo político se tenga también en el cumplimiento de los acuerdos del diálogo social, que no tiene otra escapatoria, ¿no? Bueno, en primer lugar, le hacemos un llamamiento al Gobierno de que tenga sensatez, como dice Vicente, y que cumpla con los acuerdos firmados. Acuerdos que están dentro del diálogo social, pero quiero recordar que por primera vez estos acuerdos fueron llevados a las Cortes de Castilla y León y por unanimidad sacados a través de un decreto ley, de un real decreto. Con lo cual no es solamente un incumplimiento con los agentes sociales y económicos del diálogo social, es un incumplimiento
de un documento aprobado por unanimidad en las Cortes. Hay que decir con claridad que fuimos la primera comunidad autónoma que pactó medidas para la crisis del COVID-19. Y referente a los ERTEs, estamos siendo la última comunidad autónoma que todavía los trabajadores que están en ERTE no pueden solicitar las ayudas. Se está produciendo un agravio comparativo con los empresarios y con los autónomos. Las ayudas a empresas, las ayudas a autónomos ya están publicadas, en algunos de los casos ya están solicitadas y en algunos de los casos ya están cobradas. Y los trabajadores, aparte de estar en una situación muy delicada, siguen sin percibir la cuantía económica. También recordar una cuestión, que las bases están publicadas en el BOCIR, que se ha publicado en el BOCIR. Lo único que falta es que saquen la convocatoria. Por lo tanto, le pedimos al Gobierno, al presidente de la Junta, que cumpla con lo firmado con el diálogo social y con lo votado en las Cortes de Castilla y León. Pero además, cuando se dice de que se va a cumplir con lo firmado, pero que habrá que discutir las condiciones, y es que las condiciones son las que son, ya estaban. El montante económico se conocía. Nosotros también nos preguntamos que si tiene que haber un presupuesto especial, no conocemos si de los fondos que vengan de la Unión Europea, que van a ir para las comunidades autónomas, cuánto va a venir dedicado al tema de los ERTEs. Esa discusión ni siquiera nos la hemos planteado, pero había unos fondos de la propia comunidad autónoma. Y es más llamativo en esta comunidad autónoma que se hagan declaraciones desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León pidiéndole al Gobierno de la Nación que nosotros estamos de acuerdo de que hay que extender los ERTEs más allá del 30 de junio y que estamos convencidos que antes del 30 de junio hay posibilidades de que haya acuerdo dentro del diálogo social, decir que a nivel del Estado español el documento de negociación con el Gobierno de los ERTEs para su ampliación es un documento firmado por UGT, Comisiones Obreras, COE y CEPIME en su negociación con el Gobierno y dentro del diálogo social. Y decía que es una contradicción que se pida que hay que ampliarlos hasta el 31 de diciembre y por otro lado en nuestra comunidad autónoma algo que solamente falta la convocatoria todavía no se esté cumpliendo. Por parte de UGT lo hemos dicho claramente, pedimos sensatez y que se cumpla con lo firmado. Desde luego nosotros no vamos a renegociar absolutamente nada. También decir, no vamos a romper el diálogo social, estaremos en el diálogo social en cuantas mesas se nos convoque, pero quiero decir que si se nos ha puesto de ejemplo de diálogo social, tanto a nivel de otras comunidades autónomas, a nivel del Estado español y a nivel internacional, el problema que vamos a tener es el cumplimiento del diálogo social. Por lo tanto, se quedaría tocado por el que lo quiera no cumplir con lo que se firme. Y hay un elemento fundamental. Creemos de que ahora, más que nunca, lo que se necesita es la recuperación de la comunidad autónoma y lo que tenemos que tener claro es que cuando se ha llegado a algún acuerdo dentro del diálogo social es porque ha habido unanimidad entre las partes. Porque si cualquiera de las partes dice de que no hay acuerdo, no valen las mayorías. Se llega por unanimidad, algo que se ha llegado por unanimidad. Hombre, lo que llama más la atención es que el que ha pilotado todos los acuerdos fue viceconsejero la vez anterior y sigue siendo viceconsejero. Entonces no sé qué hay que renegociar. Comisiones tampoco va a renegociar nada. Lo digo porque hablabas de que Mañuco ya había abierto un poco la puerta a ampliar el dinero, pero realmente dijo que se mantenía la misma partida, o sea, los 6 millones de euros, y eso da para lo que da, claro, si no se amplía el fondo. Vamos a verlo.
la cuantía de 6 millones de euros es una referencia que se pone en el acuerdo político, pero también hay otra que dice que serán ampliables estas partidas en función del volumen y de las demandas. Insistimos que eso fue el 25 de marzo, cuando no se conocía el volumen exacto, y luego se corrigió las bases de cotización en el decreto ley y en la publicación de las bases el día 30 de abril. Por lo tanto, aquí lo que se tiene que hacer es cumplir con lo acordado y lo publicado, que es que está publicado en el Boletín Oficial del Estado de Castilla y León, y por lo tanto es a lo que hay que proceder. Es verdad que la convocatoria establece criterios generales y hay cosas todavía que nosotros queremos modificar de las bases. Por ejemplo, las bases establecen que serán solo las empresas quien soliciten las cuantías para los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros no estábamos de acuerdo con eso, porque ¿y si una empresa no lo solicita? Nosotros queremos establecer que sea también el trabajador quien pueda solicitar esa ayuda, porque la empresa no está obligada a hacerlo. O si se le puede olvidar, puede no quererlo hacer, en fin, no está obligada a solicitarlo, porque si no sería de oficio directamente. Entonces, que la solicitud tiene que venir también de mano de los trabajadores. Eso falta de negociar y eso lo tienen que cambiar, está publicado, no estábamos de acuerdo, lo tienen que cambiar. Y por eso nosotros exigimos seguir negociando, porque creemos que la negociación no está agotada, porque faltan muchas cosas de las que concretar en la convocatoria, pero lo que no es negociable es las cuantías al colectivo, eso no es negociable. Entonces, hay que, por tanto, agotar. Los 6 millones, lo dice el documento, será ampliable, no puede ser de otra manera, porque con 6 millones no se llega ni a una décima parte de lo que hay. Por lo tanto, eso es un referente que se pone en todas las medidas, pero que aquí no hubo un pacto de 6 millones, hubo un pacto de llegar al 100% de las trabajadoras y los trabajadores de las cuantías más pequeñas. Y eso no se negocia. Hay otras cosas que hay que matizar, que hay que negociar. Eso, evidentemente, no se negocia. Vamos a acabar las negociaciones en el diálogo social. Son muy duras, son muy difíciles. Lo hemos dicho siempre. Lo vemos ahora a nivel nacional. Ha habido reuniones, ha habido desacuerdos, el gobierno ha llamado y parece que hay un nuevo acuerdo. Las negociaciones que han tenido ahora políticas el Partido Socialista y el Partido Popular no han sido públicas. Supongo que no han sido fáciles. Es decir, nosotros creemos que las negociaciones aún no han acabado porque hay cosas que hay que corregir, como la de los trabajadores, pero las cuantías son intocables porque es lo pactado. Por lo tanto, solicitada la reunión con la consejera, solicitada la reunión con el presidente para cerrarlo de forma inmediata. Los detalles, como los que me he referido antes, y sacar la convocatoria de forma inmediata para que se empiece a solicitar. No sé si necesitas más aclaración. Ya lo hemos dicho en otros momentos, cuando se nos ha preguntado, pero nosotros creemos que hay margen todavía de diálogo y de cerrar el acuerdo. El Gobierno tiene que cumplir. Bueno, pues muchas gracias. Nos hemos alargado.